La búsqueda de Loan comenzó en una tarde tranquila, un día de campo que se tornó en uno de los enigmas más perturbadores de la historia argentina. Lo que parecía un paseo sin complicaciones se transformó en una desesperada cacería de respuestas. Loan, un niño de tan solo 5 años, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero un cúmulo de sucesos extraños, muertes misteriosas y secretos que nadie se atreve a desvelar, rodean este caso, dejando al país entero con la misma pregunta en la cabeza: ¿dónde está Loan? Todo empezó un 13 de junio de 2024, cuando Loan, junto a su padre, llegó a la casa de su abuela Catalina en Paraje Algarrobal, una localidad de Corrientes. Era un día cualquiera, sin eventos especiales, solo un niño que quería pasar el día con su familia. Pero ese 13 de junio, nada volvería a ser igual. La visita de Loan a la casa de su abuela no había sido planificada. Era la primera vez que el pequeño iba a ese lugar, y nadie lo había invitado formalmente. Un niño de 5 años, en un día sin clases, lleno de entusiasmo por estar con sus primos y explorar un nuevo lugar. Lo sentaron a la mesa, con un plato de fideos con estofado junto a su padre, mientras la familia se reunía para almorzar. Esa foto, tomada por su tía, quedaría grabada en la memoria colectiva como la última imagen conocida de Loan antes de su misteriosa desaparición. El almuerzo transcurrió sin incidentes, pero al finalizar, los niños, entre ellos Loan, decidieron jugar. Salieron al patio trasero, donde rápidamente se dispersaron. En algún momento de esa tarde, a un adulto se le ocurrió que podrían ir a buscar naranjas en un árbol que se encontraba fuera del predio, en un terreno cercano. El grupo de niños, junto a algunos adultos, comenzó a caminar hacia la tranquera. La tía Laudelina, quien se encontraba cerca, les siguió hasta cierto punto, pero según su declaración, luego los observó alejarse. Loan, por alguna razón que aún no se entiende, decidió separarse de los demás y se alejó corriendo en dirección contraria a la casa de su abuela. Nadie lo detuvo. En unos pocos minutos, la angustia se apoderó de la familia. Loan había desaparecido. La noticia corrió rápido y la búsqueda comenzó de inmediato. El padre de Loan fue el primero en reaccionar, pero, como siempre en estos casos, las primeras horas fueron confusas. Los familiares no se preocuparon de inmediato como se esperaría, y la búsqueda no fue formalmente comunicada a la policía hasta horas más tarde. Durante ese tiempo, la familia de Loan supuso que el niño simplemente se había perdido, que podía haber caído en alguna laguna, o que algún animal podría haberlo atacado. Pero conforme avanzaba la tarde y no aparecía, la sensación de que algo más grave estaba ocurriendo comenzó a apoderarse de todos. Al principio, la policía de la localidad de 9 de julio comenzó a participar en la búsqueda, pero el poco entrenamiento en situaciones de tal magnitud hizo que los esfuerzos fueran escasos. A medida que el caso se volvía más mediático, llegaron los equipos de rescate más especializados: buzos tácticos, drones y perros entrenados para rastrear huellas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no había rastros de Loan, y el caso se tornaba más y más oscuro. Los rumores empezaron a circular, y las teorías sobre lo que podría haber sucedido con el niño comenzaron a multiplicarse. ¿Había tenido un accidente? ¿Se había perdido? ¿Había sido secuestrado? Mientras tanto, los nombres de los adultos que habían estado presentes en la casa de Catalina y que supuestamente estaban involucrados en la desaparición comenzaron a salir a la luz. Fueron arrestados varios miembros de la familia y amigos cercanos. En primer lugar, se detuvo a Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan, así como a Daniel Fierrito Ramírez y Mónica Mapi. Todos ellos habían acompañado a Loan en la salida al Naranjal cuando el niño desapareció. Al principio, las autoridades los acusaron de negligencia, pero a medida que pasaban los días, comenzaron a surgir nuevas sospechas. El 21 de junio de 2024, un nuevo giro sorprendió al país: la detención de la funcionaria municipal, María Victoria Cava, y su esposo, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez. Ambos habían estado en el almuerzo y se sospechaba que podían estar involucrados en la desaparición de Loan. En ese momento, el caso tomó un giro aún más siniestro, cuando se descubrió que el comisario Walter Mayel, quien había estado a cargo de la búsqueda, también estaba implicado.
se rumoreaba que había plantado pruebas para desviar la investigación. Los primeros indicios de una red de trata de personas comenzaron a tomar forma y las autoridades comenzaron a especular que el niño podría haber sido secuestrado y entregado a alguien con fines oscuros. En un giro escalofriante, se descubrió que las zapatillas de Loan habían sido halladas en 2 lugares distintos, lo que sugirió que alguien había estado plantando evidencia. Y de acuerdo con algunas versiones, la camioneta de Pérez y Cava había estado en varios viajes a la ciudad de Resistencia, en Chaco, después de la desaparición. Estos viajes despertaron la sospecha de que el niño podría haber sido transportado a otro lugar o incluso fuera del país. La especulación aumentó y la posibilidad de que la desaparición de Loan estuviera relacionada con un culto satánico también comenzó a tomar fuerza. En la región, se sabía de la existencia de un santuario dedicado a San la Muerte, una figura asociada con rituales oscuros. A pesar de que esta línea de investigación nunca fue tomada en serio por las autoridades, la opinión pública se vio tentada por la idea de un sacrificio ritual. Pero lo más desconcertante ocurrió el 29 de junio, cuando Laudelina Peña, tía de Loan y testigo clave, sorprendió a todos con una declaración explosiva. Había visto lo que sucedió en realidad. Según Laudelina, Loan había sido atropellado accidentalmente por la camioneta de Pérez y Cava mientras corría hacia el Naranjal. Después del atropello, el matrimonio habría subido el cuerpo del niño a la camioneta y para evitar ser descubiertos, lo habrían amenazado de muerte para que no contara lo sucedido. Por fin, parecía que la verdad iba a salir a la luz. Sin embargo, poco después, la declaración de Laudelina fue puesta en duda. La policía comenzó a sospechar que todo lo que había dicho era falso, y la historia perdió credibilidad rápidamente. Mientras tanto, el caso de Loan seguía sin resolverse. Nadie sabía qué había ocurrido con el niño, ni si había sido víctima de un secuestro o de una red de trata de personas. Las investigaciones avanzaban lentamente, pero las evidencias seguían siendo escasas. El nombre de Loan comenzó a resonar no solo en las noticias, sino también en las redes sociales, donde se tejían teorías y conjeturas sobre su paradero. La desaparición del niño conmocionó al país entero, pero la verdad, como siempre, parecía un misterio cada vez más insondable. Meses pasaron y el caso de Loan se convirtió en uno de los más grandes misterios criminales de Argentina. Las autoridades seguían investigando, pero cada pista parecía llevar a una calle sin salida. El pequeño niño que alguna vez corrió por el patio de su abuela se había convertido en un símbolo de desesperación, y el país entero seguía buscando respuestas que nadie parecía tener. Hasta el momento, el destino de Loan sigue siendo desconocido. Nadie sabe si está vivo o muerto. Lo único claro es que su desaparición está rodeada de secretos, mentiras y muertes misteriosas. El caso sigue abierto, y cada día que pasa nuevas preguntas surgen. ¿Dónde está Loan? ¿Qué ocurrió en esa tarde de junio? Las respuestas aún parecen estar muy lejos. La trama de la desaparición de Loan, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, se fue complicando cada vez más. Las versiones iniciales, aquellas que hablaban de un simple accidente o un niño perdido, comenzaron a desmoronarse con el tiempo. La declaración de Laudelina Peña, tía del pequeño, supuso un giro inesperado en la investigación. Inicialmente, ella había sido considerada una pieza clave para comprender qué ocurrió en los minutos cruciales tras la desaparición de Loan. Sin embargo, las contradicciones y los nuevos testimonios arrojaron dudas sobre su versión de los hechos. Lo más sorprendente fue que las propias hijas de Laudelina contradijeron su relato, asegurando que ella no podía haber visto lo que había afirmado haber presenciado. El escándalo estalló cuando, en una revelación que sacudió los cimientos de la investigación, se descubrió que Laudelina había sido sobornada para dar una versión falsa de los hechos. A cambio de su testimonio había recibido una suma de 50.000 pesos, además de promesas de un auto y una casa. La magnitud del soborno y la manipulación de la información dejó a todos atónitos, pero la sorpresa no terminó allí. Cuando Laudelina fue detenida el 6 de julio de 2024, las cosas tomaron un giro aún más oscuro.
no solo estaba siendo investigada por falsificar su testimonio, sino que también se la acusaba de estar involucrada en la sustracción y ocultamiento de su propio sobrino. Fue entonces cuando comenzó a arrojar nuevas acusaciones, apuntando a su exabogado José Coda y al senador provincial Diego Pellegrini. Según ella, ambos la habían presionado para que declarara que Loan había muerto en un accidente, algo que pronto se reveló como una mentira construida a medida para dar cierre al caso rápidamente. Esta nueva información parecía indicar que el caso estaba siendo manejado con una agenda muy diferente a la de encontrar la verdad. En su prisión, Laudelina confesó que había sido manipulada para encubrir algo mucho más oscuro, algo que involucraba a personas de su propia familia. A medida que la investigación avanzaba, se sumaban más piezas al rompecabezas. En lugar de despejar las dudas, cada nuevo dato parecía traer más preguntas. Durante los siguientes meses, la noticia comenzó a enfriarse. Los medios de comunicación, que inicialmente habían cubierto cada detalle de la desaparición de Loan, dejaron de hablar sobre el caso con la misma frecuencia. Otras tragedias y casos criminales ocupaban el espacio que antes pertenecía a Loan. A pesar de esto, algunos giros inesperados reavivaron brevemente la esperanza. En agosto, un operativo en Porto Alegre, Brasil, desmanteló una red de trata de personas, lo que levantó la posibilidad de que esta organización estuviera involucrada en la desaparición del niño y de otros menores en la región de Corrientes. No obstante, a pesar de la cobertura mediática, no se hallaron pruebas que pudieran vincular la red con el caso de Loan. Por otro lado, una foto que circuló en redes sociales en Barranquilla, Colombia, parecía mostrar a un niño con un gran parecido a Loan. Pero tras una investigación, las autoridades confirmaron que no era él. A lo largo de las semanas, surgieron otros posibles avistamientos en diferentes puntos del país, como en Chubut y Río Negro, donde personas aseguraron haber visto a un niño que decía llamarse Loan. Sin embargo, las versiones no coincidían con la realidad y fueron descartadas rápidamente. En Río Negro, una nota encontrada en un baño público con coordenadas que apuntaban a una isla en el río Paraná generó nuevas expectativas, pero pronto se demostró que la información era falsa. La causa, sin embargo, no se quedó quieta. En septiembre de 2024, 10 personas relacionadas con la investigación fueron procesadas por intentar entorpecer la causa. Estas personas, que no tenían relación directa con la familia de Loan, eran asesores de la Fundación Lucio Dupuy, una organización que había cobrado relevancia tras el asesinato de un niño por parte de su madre y su pareja. Estas personas fueron acusadas de privación ilegítima de la libertad de los menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición, fraude a la administración pública y encubrimiento. Además, se les señaló por intentar influir en los testimonios de los testigos claves, como Camila Núñez y la hija de Laudelina, Macarena, para que sus relatos favorecieran la hipótesis del accidente. Este descubrimiento apuntaba a una intrincada red de manipulaciones e intereses que dificultaban aún más la resolución del caso. Aunque algunos miembros de la familia Peña seguían detenidos, las cosas parecían no avanzar. La jueza federal Cristina Poser decidió otorgar prisión domiciliaria a Mónica del Carmen Mipi y ordenó que las primas de Loan, Macarena y Camila declararan como testigos. En un momento, se especuló con la idea de que estas dos mujeres podrían estar involucradas en la desaparición del niño, aunque la jueza no parecía inclinarse por esa teoría. Lo más impactante en todo este proceso fue un cambio significativo en la hipótesis principal del caso. Aunque durante un tiempo la posibilidad de una red de trata de personas había sido el foco de la investigación, la jueza comenzó a reexaminar los hechos bajo una nueva perspectiva: un posible accidente familiar. Las sospechas apuntaron a que los adultos presentes en el último almuerzo con Loan podrían haber estado involucrados en su desaparición. Según la investigación, podría haberse tratado de un pacto entre los miembros de la familia para encubrir un accidente, tal vez fatal, que involucró al niño. La hipótesis de un accidente encubierto por un pacto secreto comenzó a tomar fuerza, aunque muchos seguían dudando de esta versión. El caso de Loan se volvió cada vez más complicado. Los testimonios inconsistentes de aquellos que estuvieron presentes en el almuerzo,
las desapariciones misteriosas de algunas personas en las primeras horas de la búsqueda y los posibles encubrimientos por parte de las autoridades locales hicieron que las respuestas se volvieran aún más esquivas. Sin embargo, la hipótesis más reciente parecía indicar que Lone había sido víctima de un accidente que había sido cubierto por los adultos presentes, quienes habrían hecho todo lo posible para ocultarlo. La falta de pruebas físicas y el hecho de que el cuerpo de Lone nunca haya sido encontrado contribuyeron a que la investigación siguiera abierta. La opinión pública, que antes estaba completamente involucrada en la causa, parecía haber perdido la esperanza de encontrar una solución. A medida que el tiempo avanzaba y se cumplían los 6 meses desde la desaparición de Lone, los padres del niño, Danilo Peña, y su esposa emitieron un comunicado. En él expresaron que, a pesar de la desesperación, seguían creyendo que su hijo estaba vivo y pidieron que no se olvidara de él. La esperanza, aunque frágil, seguía viva en sus corazones. Mientras tanto, la justicia parece estar atrapada en un laberinto de contradicciones, intereses y secretos, sin una respuesta clara sobre el destino de Lone. Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima, manténganse seguros y atentos.